Hola, vamos a continuar trabajando esta semana con algunos nuevos conceptos que yo me imagino que ustedes los conocen porque estos conceptos los vieron en la enseñanza básica y eran necesarios también para el desarrollo que ustedes tuvieron en la enseñanza media. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer recordar algunos conceptos relacionados con los números. Lo primero es que ustedes revisaron los axiomas de Peano, estos 5 axiomas. Quiero hacerles el comentario que la palabra axioma o postulado se está refiriendo a un enunciado matemático que no es posible modificar. Cuando es modificado en redacción, en forma, en estructura, deja de ser el axioma original y pasa a ser una nueva creación de quien lo hace. Por lo tanto, un requisito en las matemáticas es la inamovilidad de los objetos matemáticos. ¿Ya? La matemática consiste en una serie de objetos o entes creados por el ser humano, pero que tienen una característica de consistencia lógica en las relaciones que se dan entre cada uno de estos objetos y de todos con todos, y cómo se va construyendo este cuerpo de manera axiomática. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que alguien a un axioma o un postulado le mueve algo, le cambia, lo redacta nuevamente, ya no es capaz este axioma de sostener la coherencia lógica de la construcción matemática. Por lo tanto, no se pueden tocar. Debo sí agregar que si usted busca en Internet, Internet es una tan mala fuente de información en lo que es referido a la información de las matemáticas como un cuerpo serio de construcción teórica, va a encontrar una serie de modificaciones, pero no son correctas. Por eso es bueno que si tiene dudas, consulte. Yo particularmente como profesora he sido insistente en que usted me consulte todas sus dudas y antes de cometer algún error o de leer alguna información de la cual no esté seguro, por favor consulte. ¿Qué hacen los axiomas de Peano? Pasado el 1800 vienen a ordenar los números que hasta ese momento habían existido desde siglos, desde antes de Cristo. Y él los ordena en un primer conjunto llamado los números naturales. Es decir, él crea la agrupación números naturales para poner dentro de este conjunto todos los números que cumplen con algunas características. En palabras muy sencillas, ¿quiénes son los números naturales? Son todos los enteros positivos, comenzando en el 1 y hasta el infinito. Entonces, el primer conjunto numérico es el conjunto llamado de los números naturales. Y esa, una n con un palito al lado, es la simbología que vamos a utilizar para denotar al conjunto de los naturales. ¿Quién está dentro? El 1, por supuesto, el 2, el 3, el 4. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Esta representación de conjunto que yo estoy haciendo se llama diagrama de Venn. Les recuerdo, porque esto ya es materia escolar, por eso se la recuerdo, que la teoría de conjuntos puede usar distintas representaciones para representar un conjunto. Una de ellas está inventada por el matemático de apellido Venn, que es el diagrama de Venn, que es una especie de círculo, de óvalo, al interior se ponen los elementos del conjunto. Otra es ponerlo entre llaves por extensión. Pongo llaves y dentro de él pongo todos los números naturales, el 1, el 2, el 3, hasta el infinito. Otra forma de representar conjuntos también es entre llaves por comprensión. Por ejemplo, si yo quiero poner los días de la semana, pongo días de la semana y por extensión sería el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Ahí está por extensión. Y por comprensión sería días de la semana. Ahí tiene 3 formas de representar un conjunto: por extensión, por comprensión y por diagrama de Venn. Vamos a borrar esto porque era una explicación solamente para recordarles algo sobre la representación conjuntista. Estamos en los conjuntos numéricos usando el diagrama de Venn. Representamos el conjunto de los números naturales. Aquí está una n que tiene aquí un palito. Este conjunto se amplía más adelante, ya deja de ser los naturales. A él se agrega el 0. Cuando se agrega el 0, tengo un nuevo conjunto. Observa acá, que es este nuevo conjunto, que tiene el 0 más todos los números naturales.
Este nuevo conjunto se llama el conjunto n sub 0, también llamado los números cardinales. Los cardinales son los naturales más el 0. Los naturales más el 0 se llaman los números cardinales. Este conjunto se vuelve a ampliar, incluye a todos los anteriores, pero además agrega nuevos elementos. Ahora aparecen los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así hasta el infinito. Este nuevo conjunto se llama los números enteros y se denota con una letra Z. ¿Quiénes son los números enteros? Todo lo que está dentro de este conjunto. ¿Y quién está dentro de este conjunto? Los negativos, el 0 y los naturales. Lo voy a decir de otra forma. ¿Quién está dentro de este conjunto Z? Los cardinales y los negativos. Si a mí me preguntan, ¿el 1 es un natural? Sí, porque está dentro de los números naturales. ¿El 4 es un natural? Sí, porque está dentro de los números naturales. ¿El 4 es un cardinal? Sí, porque está dentro de los números cardinales. ¿El 0 es un cardinal? Sí, porque está dentro de los números cardinales. ¿El 0 es un número natural? No, porque está fuera de los números naturales, no corresponde no pertenece a este conjunto. ¿El menos 1 es un entero? Sí, porque está dentro del conjunto de los enteros. ¿El 1 es un entero? Sí, porque está dentro del conjunto de los números enteros. ¿El 0 es un número entero? Sí, porque está dentro del conjunto de los números enteros. Tenemos los naturales que se amplían a cardinales cuando agregan al elemento 0. Y luego tenemos los números enteros, que son todos los anteriores, más los números negativos. Pero aún faltan algunos números que agregar. Los números decimales. Aquí aparece el 0,1, el 0,03. Aparecen también los decimales infinitos. El 0,4 periódico, es decir, cuando este decimal 4 se extiende y se repite hasta el infinito. Estos son los decimales infinitos. Y aparecen los decimales infinitos semiperiódicos. Por ejemplo, el 0,14 periódico, ¿sí? El 4 se repite hasta el infinito. No así este número decimal, la cifra decimal 1. ¿Quiénes están dentro de esta ampliación de conjunto? Los decimales finitos, es decir, aquellos que tienen una cantidad decimal que termina, de cifras decimales que se acaba, que tiene fin, finitos. Los decimales infinitos periódicos y los decimales infinitos semiperiódicos. Los decimales finitos, infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos se agregan ahora al nuevo conjunto aumentado y se llaman los números racionales. Q, números racionales. Aquí tenemos que n son los números, vamos a escribirlo un poco más acá para que usted lo vea, n son los números naturales. Luego tenemos n sub 0, son los números cardinales. Luego tenemos z, son los números enteros. Y luego tenemos q, que son los números racionales. Se les pone a todos una doble línea aquí. No lo estoy haciendo para que en el video ustedes puedan visualizar de mejor manera esta información. Ahora, voy a volver a preguntar. ¿El 1 es un natural? Sí. ¿El 1 es un cardinal? Sí, porque está dentro de los cardinales. ¿El 1 es un número entero? Claro, porque está dentro de los enteros. ¿El 1 es un número racional? Claro, porque queda dentro de los números racionales. ¿El 0 es un número racional?
Sí, porque queda dentro de los racionales. Es un racional y es un entero y también es un cardinal. El 0,1 es un número entero. No, porque el 0,1 está fuera de los números enteros, por lo tanto no pertenece al conjunto de los enteros, pero sí pertenece al conjunto de los racionales. Y en esto quiero que pongan mucha atención, porque es muy importante. Todo número racional se caracteriza por algo que lo hace muy especial, y esto es, todo número racional se puede escribir de la forma A partido por B. Cualquier número racional, si pertenece al conjunto de los racionales, usted lo puede escribir de la forma, mire acá, A partido por B. Es decir, todo número racional puede ser escrito como una fracción. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿el 2 es una fracción? Sí, porque está dentro del conjunto de los números racionales y los números racionales se pueden escribir como una fracción. ¿El 0 es una fracción? Claro que es una fracción. ¿Por qué? Porque está dentro del conjunto de los números racionales y cualquier número racional puede ser escrito como una fracción. ¿Acá se alcanza a ver esto? No. Voy a borrar esto que tenemos acá de los nombres de los conjuntos y voy a hacer una recta numérica. Las rectas numéricas son cualquier recta, por definición es infinita en ambos sentidos. Aquí tenemos una muestra de que los objetos matemáticos no pueden existir porque el infinito como tal no existe, en la realidad no existe. Tenemos esta recta numérica. ¿Y qué tenemos? El primer conjunto de los números naturales. Comienzan en el 1, en el 2, en el 3, siguen en el 4 y así hasta el infinito. Serían los números naturales. Acá están. Luego si agregamos el 0, ahora tenemos representado el conjunto de los números cardinales. Ahora voy a agregar el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, así hasta el infinito negativo. Acá vamos a poner el infinito negativo y este 8 como botadito es el infinito positivo. ¿Sí? Los números se extienden desde el infinito negativo hasta el infinito positivo y habitan en la recta numérica. Los números reales. Esta es la recta de los números reales, porque más allá de los reales existen otros conjuntos numéricos. Nosotros acá tenemos representados los números racionales, solo los racionales. Queridos estudiantes, ahora agregué los números negativos y estoy en el conjunto llamado Z o números enteros. Pero me falta, por ejemplo, acá el 0,5. ¿Sí? Empiezo a poner las fracciones. Aquí vamos a poner el 2,5. Ya tengo números con cifra decimal. Entonces estoy ubicada en el conjunto de los números racionales. Les recuerdo que en los racionales están los decimales finitos, que sí tienen un fin en su cantidad de cifras decimales, infinitos e infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. Todos ellos corresponden a los racionales. Todo lo que está acá representado son los números racionales. Todo número racional puede ser escrito como una fracción. Por ejemplo, el 1 lo podemos escribir como un entero, como 2 medios. ¿Sí? Voy a continuar, voy a borrar acá un poco esto. El 1 también lo puedo escribir como 3 tercios. Siempre que una fracción numerador y denominador son iguales, esa fracción vale 1, es decir, es una fracción unitaria, su valor es 1, es igual a 1. El 2 también lo puedo escribir como una fracción, 2 enteros, o puedo escribirlo como 4 medios. El 2 lo puedo escribir como 10 quintos, porque recuerde que la raya fraccionaria, que lo vamos a ver con más detenimiento en la unidad de fracciones,
es raya fraccionaria y a la vez es un operador numérico, es decir, funciona como una división. ¿Cuánto? Vamos a seguir, vamos a terminar con esto. Funciona como una división. Entonces, el 0 lo podemos escribir como 0 ceroavos, lo puedo escribir como 5 ceroavos, 10 ceroavos. Lo puedo escribir de distintas formas. Lo único que debo cuidar en el 0 es que el 0 nunca puede ir en el denominador, porque está prohibido dividir por 0. Muy bien. Está prohibido dividir por 0. El menos 1 lo puedo escribir como menos un entero, lo puedo escribir como menos 2 medios, eso también vale 1, como menos 4 cuartos y eso también vale 1. Repito, números naturales del 1, 2, 3, enteros positivos hasta el infinito. Números enteros, números cardinales son los enteros más el 0. Números enteros son los enteros cardinales y los negativos. Números racionales son todos los conjuntos con sus elementos anteriores más los números decimales. Característica de los números racionales: cualquier número racional puede ser escrito como una fracción. Si a usted le preguntan, ¿qué es una fracción? Una fracción es cualquier número racional. Esa es la definición. Aquí hay que tener cuidado porque los niños a veces dicen que una fracción es una parte de algo. Eso es un error gigante que no puede ser permitido en la escuela. Una fracción no es la parte de nada. Una fracción es un número racional. Vamos a continuar en otro video revisando algunos conceptos referidos a números. Así que, para que sigan viendo.